Jack Chambers se estremeció ante el distintivo olor a ozono quemado y algo vagamente metálico. Su cabeza palpitaba con un dolor familiar que sugería una de dos cosas: o había ganado un concurso de bebida o lo había perdido. Gimiendo espectacularmente, abrió los ojos. Unas tenues luces rojas parpadeaban sobre él. El aire se sentía extraño, demasiado seco, demasiado estéril. Lo último que recordaba era estar sentado en el plasma oxidado, bebiendo una bebida que sabía a arrepentimiento y a aceite mientras esperaba su próximo trabajo. Ahora estaba atado a una silla de acero en una habitación que gritaba malas decisiones por parte de alguien. «Está despierto». Una voz gutural gruñó. Jack giró la cabeza y observó a sus captores. Un semicírculo de alienígenas altos y anchos de hombros se paraba frente a él, cada uno armado y con un aspecto tan amigable como un tiburón solitario en el día de la recolección. Su líder, un reptil corpulento con dientes de sierra. Una armadura negra se inclinó sobre sus ojos, brillando un misterioso Jack amarillo. Parpadeó: «O morí y fui al lugar malo o me secuestraron. Si es el primero, quiero devolver el silencio». Entonces, un alienígena delgado y fibroso con 4 ojos, el aparente segundo al mando del grupo, sacó una pantalla holográfica. «Humano». Escupió como si la palabra en sí misma fuera un insulto. «Ahora eres propiedad de los merodeadores Draal. Tu vida pertenece a nuestro comandante». Kaged. Jack Moreau al imponent reptil Kago. Nombre sólido. Real. Intimidant. ¿Cuál es el problema? ¿Secuestras humanos por diversión? ¿O simplemente soy especial? Kager dio un paso adelante. Sus labios escamosos se despegaron y lo que Jack asumió fue un gruñido. «Sabemos quién eres». Retumbó. Iris Bobby Yaga. Jack parpadeó de nuevo. Luego soltó una carcajada. «Oh, tío, sí que lo habéis fastidiado». Miradas confusas. Intercambiado entre los mercenarios, la gabarra alienígena de 4 ojos. Tu nombre fue pronunciado con miedo por un informante que apenas sobrevivió a un encuentro contigo. Te llamó fantasma, una pesadilla. Los humanos te veneran como una leyenda. Bobby Yaga, el mejor guerrero de su especie. Jack intentó mantener la cara seria. Solo podía asumir que algún borracho había malinterpretado el apodo y que estos pobres bastardos se lo habían apropiado. «Vaya», dijo con los labios crispados. «Menuda reputación. ¿Y tú simplemente decidiste secuestrarme?» Movimiento de toro. Cajer se enderezó. Infló el pecho. «No te tememos, humano. Solo buscamos probar tu valía. Si demuestras ser el guerrero que dicen, te usaremos. Si no, nos desharemos de ti». Jack exhaló por la nariz. «Bueno, déjame aclarar esto. Me secuestraste porque un idiota me llamó Bobby Yaga sin darme cuenta. Un cuento de hadas, y ahora quieres ponerme a prueba. O sea, podrías haberlo pedido amablemente. Me invitó a una bebida primero». El alienígena de 4 ojos se inclinó. Su expresión se tensó. Lucharás si sobrevives. Servirás a los merodeadores Drasl. Si te niegas, te llevaremos al espacio. Jack inclinó la cabeza. Ese es un trato terrible. Cagda Gruno. No negocias. Jack suspiró. De acuerdo, pero si estoy luchando, voy a necesitar café primero y tal vez algo de tocino. Ustedes son tocino. El silencio se extendió en algún lugar de la parte de atrás. Uno de los mercenarios se movió incómodo. Jack podía sentir la tensión aumentando. Su incertidumbre se hacía cada vez mayor. Bueno, él podría trabajar con eso. Ter entrecerro los ojos. Llévenlo al foso. 2 guardias desató los brazos de Jack y lo puso de pie. Giró los hombros. Sonriendo. Se van a arrepentir de esto. El paseo por los pasillos de la nave fue breve, pero revelador. Los merodeadores Drasl operaban una auténtica obra maestra. Las paredes metálicas estaban rayadas por innumerables batallas. Las luces parpadeaban en lo alto, apenas conservaban su funcionalidad. Una tripulación de alienígenas de aspecto rudo observaba desde los costados. Susurrando al pasar Jack, sus expresiones variaban de la curiosidad al terror absoluto. La sonrisa de Jack se ensanchó. Ya estaban asustados. El foso resultó ser una arena de combate improvisada en las cubiertas inferiores de la nave, rodeada por un campo de fuerza que pulsaba de un verde enfermizo. Mercenarios reunidos alrededor, con armas atadas a sus espaldas, sus voces eran una mezcla de apuestas y especulaciones. Un cajer tomó su lugar en una plataforma elevada.
Saquon L. Challenger. Una puerta metálica se abrió con un silbido. Algo dio un paso adelante. Jack había visto muchas criaturas desagradables en su vida, pero esto era de otro nivel. Feo y descomunal. Cibernéticamente mejorada, cubierta de cicatrices de batalla, la bestia dejó escapar un gruñido gutural. Sus ojos estaban rojos como la pólvora mientras golpeaba con los puños. Jack suspiró. Sí, eso es todo. Uno de los guardias lo empujó hacia adelante. Jack flexionó los dedos. Sí, dame un segundo. Exhaló lentamente, girando el cuello. Muy bien, grandullón, veamos qué consigues. La bestia se abalanzó. Jack se agachó, moviéndose justo a tiempo para evitar perder la cabeza. El impulso de la criatura la impulsó hacia adelante, estrellándose contra la pared con un ensordecedor «¡Boom!», rugió la multitud. Jack S. Enderizo. Vale, guau, eres mucho más rápido que tú. Mira, la bestia carga furiosa de nuevo. Esta vez, Jack no se movió. En cambio, en el último segundo se hizo a un lado y se alejó. La criatura tropezó. Toda la arena se quedó en silencio. Jack se rascó la cabeza. Eso sí que funcionó. La bestia gruñó. Poniéndose de pie, Jack aprovechó la oportunidad para agarrar un trozo de placa metálica del suelo. De acuerdo. Murmuró para sí mismo, es hora de ser creativo. La criatura cargó de nuevo. Jack esperó y, en el último segundo, blandió la placa como un bate de béisbol. ¡Clang! El impacto resonó por toda la arena. La bestia tropezó. Jack, aturdido, sonrió. Le dio una patada directa al abdomen. La criatura se desplomó. En silencio, Jack se giró hacia la multitud con los brazos extendidos. Esta es la parte en la que pregunto si están entretenidos. El mercenario miró fijamente a algunos. Intercambiaron miradas nerviosas. La expresión de Cator se ensombreció. Jack tiró la placa metálica a un lado. Bueno, eso fue divertido. ¿Qué sigue? ¿Me llevo una galleta Kraar? Se inclinó hacia adelante, sus garras clavándose en la barandilla. Luchas bien, pero sigues siendo nuestro prisionero. Jack se limpió el polvo de las manos. Sí, sobre eso, la verdad es que no soy muy de prisioneros. Cracker entre cero los ojos. No tienes opción. Jack sonrió con suficiencia. Es adorable. Metió la mano en su bota, donde milagrosamente su herramienta de emergencia seguía escondida. Con un rápido movimiento, el pequeño dispositivo emitió un pulso que provocó un cortocircuito en el panel de seguridad cercano. El campo de fuerza parpadeó. Los mercenarios entraron en pánico. Jack se estiró. Muy bien, chicos. Es hora del segundo asalto. Y con eso, se desató el infierno. El campo de fuerza volvió a la vida antes de que Jack pudiera hacer su movimiento. Un zumbido crepitante llenó el aire y un momento después se encontró atrapado una vez más. El lento y deliberado aplauso de Cajer resonó desde arriba. Astuto, reflexionó el señor de la guerra. Sus garras golpeaban la barandilla, pero no. Jack, bastante astuto, suspiró, encogiendo los hombros. ¿Sabes? De verdad pensé que eso funcionaría. Supongo que me estoy oxidando. Los mercenarios habían recuperado la confianza, envalentonados por su fallido intento de escape. Las armas cobraron vida con un zumbido. Media docena de barriles lo apuntaban. La bestia que acababa de humillar ya se estaba poniendo de pie, arrastrándose con un gruñido furioso. Cajer levantó una mano y la habitación se quedó en silencio. ¿Aún eres un humano sin experiencia? Dijo que eso era solo un calentamiento. Veamos qué puede hacer la pequeña llaga cuando se enfrenta a la muerte real. Una pesada puerta se abrió al final de la arena. Algo enorme. Atravesó a Jack. Respiró lentamente, por supuesto, porque un combate a muerte no era suficiente. El recién llegado estaba construido como una pesadilla. De más de 3 metros de altura, con un blindaje dentado que se fundía directamente en su carne modelada. Rojo. Ojos cibernéticos brillaban con una luz inquietante. Las extremidades de la criatura estaban erizadas de armamento integrado, garras afiladas, una hoja de plasma y lo que parecía ser un lanzamisiles compacto incrustado en su antebrazo. Los mercenarios reunidos murmuraban entre sí, con creciente entusiasmo. No era solo otra bestia, era Zore, el gladiador más preciado de los merodeadores, una máquina de guerra viviente diseñada para la destrucción. Jack dio un paso atrás, evaluando,
Muy bien, grandullón, tienes mucho que hacer. Garras, cuchillas, misiles. Sinceramente, es demasiado. Flexionó los dedos buscando algo que pudiera usar con su arma improvisada. El blindaje metálico que había usado antes estaba fuera de su alcance. Zore emitió un gruñido mecánico y Kajer sonrió. No más juegos, humano, si eres realmente Baba Yaga. Entonces, sobrevivió. Jack no tuvo tiempo de bromear antes de que la criatura se lanzara. Se movió a una velocidad aterradora. Su hoja de plasma cortó el aire donde había estado su cabeza. Una fracción de segundo antes, Jack se apartó, agachándose justo cuando el otro brazo de Zore caía como un martillo. El impacto rompió el suelo de la arena, levantando una nube de polvo. Jack rodó hacia un lado y se levantó justo cuando Zore avanzaba de nuevo. La multitud rugió. Kaga se inclinó hacia adelante observando atentamente. De acuerdo. Jack murmuró, es hora de improvisar. El primer paso era sobrevivir lo suficiente para encontrar una oportunidad. Zulgore luchó como una máquina, eficiente, implacable y sin dudar. Cada movimiento estaba calculado para una letalidad máxima. Jack, por otro lado, tenía algo que las máquinas no tenían, la capacidad de luchar sucio. Se desmayó. Se lanzó a la izquierda y luego, abruptamente, se lanzó a la derecha, agarrando un puñado de escombros sueltos del suelo con un movimiento brusco de su. Mientras lanzaba el polvo a los ojos cibernéticos de Thor, la bestia retrocedió con un gruñido furioso. Jack aprovechó la oportunidad para correr hacia la placa metálica desechada y recogerla justo cuando Zulgore recalibraba. Dato curioso, Jack gritó levantando su escudo improvisado. Los humanos tienen una orgullosa historia de luchar contra cosas mucho más grandes que nosotros. ¿Has oído hablar de David y Goliat? Gore no respondió, cargó. Jack apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que el monstruo se le echara encima. Se giró usando la placa para desviar la hoja de plasma. El impacto envió una onda expansiva por sus brazos. Saltaron chispas. La fuerza del golpe lo hizo patinar hacia atrás. La multitud gritaba con una mezcla de emoción y sed de sangre. Kagar observaba con gran interés. Su expresión era indescifrable. Zulgore atacó de nuevo, esta vez trayendo sus garras para vear. Jack se agachó ante el primer golpe y luego estrelló su escudo improvisado contra el costado expuesto de la criatura. El golpe no hizo más que enfurecer a Zul. La respuesta de Gore fue inmediata. Extendió su brazo cibernético y atrapó a Jack en las costillas. Golpeó el suelo con fuerza. Estrellas estallaron en su visión. El dolor se extendió por su costado, pero se obligó a rodar cuando la cuchilla de plasma cayó rozando su cráneo por poco. La fuerza del golpe provocó grietas, telarañas atravesando el suelo. Jack hizo una mueca. De acuerdo, esa hirió a Zul. Gore avanzó de nuevo. El implacable Jack necesitaba una ventaja y rápidamente sus ojos se dirigieron a las paredes de la arena, revestidas de conductores de energía que alimentaban el campo de fuerza. Una idea se formó. Una idea estúpida y temeraria. Jack se obligó a incorporarse justo cuando Zul. Gore arremetió de nuevo, esta vez en lugar de esquivándolo, corrió hacia la criatura. El repentino movimiento lo tomó por sorpresa. Jack cayó de rodillas en el último segundo, deslizándose bajo su espada oscilante. Al pasar por debajo, enganchó los dedos alrededor del cableado expuesto en la base de su armadura. Con un gruñido, liberó los cables. Zulgore rugió cuando sus mejoras cibernéticas chispearon salvajemente. El campo de fuerza que rodeaba la arena parpadeó momentáneamente en respuesta. Desestabilizado, Jack no dudó. Saltó sobre la espalda de su Thor, envolviendo un brazo alrededor de su garganta mientras introducía los cables deshilachados en el blindaje expuesto de la criatura. El efecto fue inmediato. La electricidad recorrió el cuerpo de Thor. Sus implantes cibernéticos sobrecargaron al monstruo. El humo se enroscó violentamente en sus articulaciones. Sus ojos rojos parpadearon y luego se oscurecieron. Jack se impulsó. Aterrizó agachado mientras los enormes. El cuerpo se desplomó en el suelo, inmóvil. Silencio. La multitud, momentos antes, se sumió en un frenesí. Se había vuelto completamente silenciosa. El mercenario miró fijamente, visiblemente conmocionado. Jack exhaló, pasándose una mano por el pelo empapado en sudor. Ah, ¿sí? Funcionó. Se giró hacia Kagar, sonriendo. A pesar del dolor en las costillas, de acuerdo. Capitán Lagarto, eso es suficiente prueba para ti.
Kagar lo miraba fijamente con una expresión indescifrable en sus ojos amarillos. Luego, lentamente, el señor de la guerra aplaudió. El sonido fue deliberado y calculado. Provocó una oleada de inquietud entre los mercenarios reunidos. Jackson se inclinó. Kaga se inclinó. Luchas bien, humano. Luchas demasiado bien. Su mirada se oscureció. Me he encontrado con gente de tu especie antes. He luchado contra las fuerzas Terán en el pasado y, sin embargo, no eres como ningún humano que haya visto. Jack se encogió de hombros. Sí, bueno. Soy diferente. El señor de la guerra lo estudió. Eres más que un soldado. Su voz era baja, ahora casi pensativa. Eres una anomalía. Jack no respondió. La expresión de Kager se endureció. Llévenlo de vuelta a las celdas. Los guardias dudaron. Pero mi señor. Uno de ellos tartamudeó. Él. ¿Eso no significa que la voz de Kager lo cortara como una cuchilla? Jack frunció el ceño. Algo andaba mal. Podía sentirlo. El cambio en el aire. Kago no solo estaba sorprendido, estaba nervioso. Jack lo había visto antes. Lo había sentido antes. El momento en que alguien se da cuenta de que no está cazando a un depredador, sino siendo perseguido. Dos guardias se adelantaron. Armas apuntando hacia él. Jack consideró resistirse. Estaba herido, pero aún capaz. Algo en la mirada de Kager lo hizo dudar. Esto no había terminado, ni por asomo. Mientras lo dejaban ir, Jack sonrió con suficiencia. Los merodeadores Drasl habían cometido un error. No habían capturado a cualquier humano, lo habían capturado a él y lo iban a lamentar. Jack estaba sentado en la celda, con una pierna estirada y la otra apoyada, mientras giraba distraídamente un cable suelto que había robado del panel detrás de su C. Los guardias lo habían encerrado después de la pelea, pero esta vez no habían sido tan cuidadosos. El miedo le hacía eso a la gente. Los volvía descuidados afuera. Los murmullos de la tripulación mercenaria llevaban por los salones el nombre de Baba Yaga en un tono susurrante e inquieto. Algunos todavía creen que la leyenda era exagerada, pero quienes lo habían visto en acción estaban mucho menos seguros. Jack sonrió para sí mismo. El miedo era una herramienta útil y ahora mismo era su mejor arma. Miró la pequeña cámara de seguridad parpadeante. Encerrado en la esquina de la celda, golpeando el cable contra su rodilla, repasó sus opciones. La pelea lo había agotado más de lo que le gustaba admitir, pero la adrenalina y la terquedad lo mantenían en pie. Los mercenarios podrían haberlo superado en número, pero ya temían que eso fuera apalancamiento. El panel de la puerta a su lado zumbaba con una leve carga. La señal reveladora de un sistema de seguridad obsoleto. Desafortunado para ellos, conveniente para él. Jack se estiró. Luego, con experta eficiencia, metió el cable expuesto en el panel, girándolo con un rápido movimiento de muñeca. Las luces parpadearon. Un pequeño estallido sonó un segundo después. La puerta de la celda se abrió con un siseo. Jack exhaló. Realmente deberían haber actualizado sus sistemas. Al entrar en el pasillo tenuemente iluminado, mantuvo sus pasos en silencio. Dos guardias estaban apostados en él. Con las armas al otro lado colgaban perezosamente de sus hombros, enfrascados en una conversación innatural. Uno de ellos decía con voz tensa, «No hay peleas humanas como esa». El otro gruñó, «No importa. El capitán tiene un plan. Lo entregaremos también». Nunca terminaron. Jack se movió rápido, acortando la distancia antes de que ninguno de los dos registrara la amenaza. El primer guardia apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el puño de Jack le impactara en la mandíbula, desplomándolo en el suelo. El segundo buscó a tienta su arma, pero Jack ya estaba allí, girando el cañón antes de propinarle un codazo en el estómago. El mercenario jadeó, se tambaleó y luego se desplomó cuando Jack se golpeó la nuca contra el mamparo. Jack atrapó el rifle que caía antes de que cayera al suelo. Una mirada a su alrededor confirmó que nadie se había dado cuenta. Se agachó, rebuscando entre los inconscientes. Equipo de guardia. Uno de ellos tenía un datapad. Interfaz estándar de nave. Perfecta. Conectó el datapad a la terminal de pared. Realizó un diagnóstico rápido. El phon de hierro estaba funcionando con mínima seguridad interna. Probablemente porque no esperaban que su prisionero se convirtiera en el problema. Gran error. Jack sacó los planos internos de la nave. El puente estaba 3 niveles más arriba, pasando los camarotes de la tripulación y la armería principal.
La forma más rápida era a través de los pozos de mantenimiento, pero eso requeriría eludir la IA de la nave. Sonrió con sorna. Eso no sería un problema por mucho tiempo. Se deslizó por la escotilla de ventilación más cercana. Subió, moviéndose rápidamente por los espacios reducidos. La nave crujía a su alrededor. El zumbido de su ERS de empuje vibraba a través del metal. Se dirigió hacia el centro de sistemas principal. Se detuvo en un pequeño panel de acceso marcado con una escritura alienígena desconocida. Bien, a ver si lo recuerdo. ¿Cómo convencer a la IA de una nave con un toque rápido? Accedió a la interfaz. El sistema se inició y una suave voz artificial llenó el aire. Acceso no autorizado detectado. Iniciando protocolos de bloqueo. Jack sonrió. Vamos, no nos precipitemos. La IA dudó. Identificate. Baba Yaga. Silencio. Luego, la voz del sistema pareció vacilar. Error. Esa designación no coincide con los miembros conocidos de la tripulación. Jack pulsó algunas teclas, anulando varias medidas de seguridad. Ahora, una pausa. Entonces, no estás autorizado. Jack interrumpió. Mirada. Lo entiendo. Tienes un trabajo que hacer, pero seamos realistas. Estos tipos no son buenos tomando decisiones. Se apoyó contra el panel. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Me das el control de las puertas, las calmas internas y los sistemas ambientales. A cambio, no te presentaré al sarcasmo humano. Una pausa. Luego, casi a regañadientes, la IA respondió. El sarcasmo es ineficiente. Jack sonrió. Oh, amigo, no tienes idea. Otro momento de vacilación. Luego, con un suave timbre, el sistema respondió, acceso principal concedido. Jack hizo crujir los nudillos. Ahora sí que estamos hablando. No perdió tiempo. Lo primero que hizo fue cerrar la armería. Lo último que necesitaba era un grupo de mercenarios armados. Luego, con unas pocas pulsaciones precisas, selló los mamparos, aislando el puente. Ahora es hora de divertirse. Cambiando la calma interna de la nave a una frecuencia abierta. Se aclaró la garganta. Este es tu amigable vecino. Habla Baba Yaga. Me haré cargo a partir de aquí. La respuesta fue inmediata. Las bocinas de alarma sonaron mientras gritos confusos resonaban por los pasillos. Jack prácticamente podía oír el miedo extendiéndose. Ahora sé lo que estás pensando. Continuó caminando con confianza hacia el ascensor. ¿Por qué qué? Y la respuesta es que ustedes son realmente malos para mantener prisioneros. Entró en el ascensor y pulsó el botón del puente. Ahora, este es el trato. Si todos se quedan quietos, les prometo que no los desahogaré. Probablemente, todos al espacio. Las puertas se abrieron sobre el puente. Kaga estaba esperando. El señor de la guerra reptiliano estaba en el centro de la cubierta de mando, flanqueado por dos de sus oficiales más leales. A diferencia del resto de la tripulación, no parecía asustado. Jack suspiró. Por supuesto que estás aquí. Las garras de Kaga se flexionaron. Eres ingenioso. Lo esperaba. Jack hizo un gesto a su alrededor. Sí, y aún así, seguías pensando que ponerme en una celda era una buena idea. Tengo que decir que estoy profundamente decepcionado de tus habilidades de liderazgo. Kaga Gruno, dando un paso adelante. Adelante, adelante. Puede que hayas tomado mi nave, pero no has ganado. Sigo aquí y no te temo. Jack se colgó el rifle robado del hombro. Amigo. Deberías. El señor de la guerra se movió rápido. Garras, golpeando la garganta de Jack. Jack se agachó. Sí dio un paso y luego asestó una fuerte patada en la rodilla de Kager. El señor de la guerra se tambaleó, pero Jack apenas había luchado contra muchas cosas en su vida. Kagar estaba construido como un maldito tanque. Rugió el señor de la guerra, arremetiendo de nuevo. Jack esquivó, evitando por poco las garras que rasgaron el aire junto a su cabeza. Es hora de nivelar el campo de juego. Jack buscó su cinturón y sacó un pequeño dispositivo cilíndrico que había robado de la armería antes de sellarlo con una granada aturdidora. Groot Kager apenas tuvo tiempo de registrar lo que estaba sucediendo antes de que Jack activara el interruptor y lo lanzara a sus pies. Una luz cegadora llenó el puente. El señor de la guerra rugió de dolor. Agarrándose los ojos, Jack no perdió ni un segundo. Agarró el arma del oficial más cercano,
Apuntó y disparó una ráfaga aturdidora directamente al pecho de Cajer. El señor de la guerra se desplomó. El silencio llenó el puente. Los oficiales restantes miraron fijamente a Jack con los ojos abiertos, inseguro de si luchar o huir. Jack exhaló, haciendo girar el arma en su mano. De acuerdo, dijo, ¿alguien más quiere probar suerte? Nadie se movió. Jack sonrió. Eso es lo que pensé. Se giró hacia la consola principal de la nave. Introdujo una última orden de anulación. El Fon de hierro ahora era suyo. Con una sonrisa burlona, activó la atención externa de Cal Mercenarios Galácticos. Anunció, esta es Bab Yaga y acabo de robarle su maldita nave. El Fon de hierro flotó por el vacío. Su una vez poderosa presencia. Reducido a un barco fantasma bajo el nuevo mando, Jack Chambers se reclinaba en la silla del capitán, con los pies apoyados en la consola, bebiendo una bebida alienígena tibia que sabía a aceite de motor diluido. Dio un sorbo, pero de todos modos tomó otro. Algunos hábitos eran difíciles de eliminar. El puente estaba inquietantemente silencioso, salvo por el ocasional pitido de los sistemas de navegación y la respiración entrecortada de Cagar, quien estaba desplomado contra la pared del fondo. Atado con ataduras reforzadas, el señor de la guerra había dejado de luchar después de las primeras horas. El peso de su fracaso se asentaba en sus enormes hombros. Sus ojos dorados, apagados por la incredulidad, se dirigieron hacia Jack, quien estaba ausente, ojeando la pérdida de la nave. ¿Estás loco? Kaga murmuró su voz. Caballo. Jackon, mira hacia arriba. Sí, lo escucho mucho. Un zumbido estático crepitó entre los Cals. Seguido de una voz de pánico. Iron Fon, este es el Alianza de Seguridad Boran, te has desviado de tu ruta registrada. Identifícate inmediatamente. Jack sonrió y se inclinó hacia el transmisor. Hola, chicos, soy tu buen amigo Baba Yaga. Cajer está un poco ocupado ahora mismo, así que me encargaré de la comunicación con la nave. Un silencio atónito siguió, y luego una voz diferente, más aguda y autoritaria, interrumpió. Soy el comandante de la flota Voran. ¿Estás diciendo que tienes el mando? Quirito Draxel. Buque insignia de los merodeadores. Jack se estiró, crujiendo el cuello. Esa es una forma elegante de decir, lo robé. Sí, otra pausa, y luego voces silenciosas al otro lado. Jack sabía lo que estaban pensando. Un solo humano tomando el control de una de las naves mercenarias más temidas del sector. No era posible, no era normal. Jack los dejó que se enfadaran. Aprendió hace mucho tiempo que el silencio podía ser tan aterrador como un arma. En las manos adecuadas, una voz diferente, más baja e incierta, finalmente rompió el silencio. Tú eras. Baba Yaga, el fantasma que caza hombres. Jack exhaló lentamente, pasándose una mano por el pelo. Esta leyenda se estaba descontrolando. Ni siquiera había hecho nada tan malo. Claro, escapó de una prisión alienígena, humilló a un campeón gladiador él solo. Secuestró una nave de guerra y ahora se burlaba despreocupadamente de toda una flota. Pero, sinceramente, había tenido semanas peores. Cajer movió sus pesadas cadenas tintineando. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Jack dijo con voz áspera. Lo miró. Oh, estoy bastante seguro de que sí. Secuestraste al tipo equivocado. Tomé el control de tu nave y ahora toda la galaxia piensa que soy un coco. Suena bien. La expresión de Cajer se retorció en algo oscuro. Tú no eres un simple humano. Tú has puesto en marcha algo que no se puede deshacer. Jack frunció el ceño. De acuerdo. El críptico Carl quería profundizar en eso. ¿Solo estábamos haciendo esa vaga advertencia ominosa? El señor de la guerra dejó escapar un suspiro lento y retumbante. Hay quienes en esta galaxia observan desde las sombras. Aquellos que no temen a los señores de la guerra ni a las flotas, pero temen lo que no entienden. Sus ojos se clavaron en los de Jack. Y no te entienden. Jack frunció el ceño. No había pensado en eso. Claro que había causado problemas, pero ¿y qué? No planeaba quedarse. El plan era simple, deshacerse del Iron Fon, venderlo por una cantidad exorbitante de créditos y desaparecer en algún tranquilo planeta atrasado con un suministro constante de whisky. Pero ahora algo asintió en el fondo de su mente. Iron Fon, el oficial de comunicaciones de la flota Bort-Tan, volvió a hablar. Su voz de sombra, más nerviosa que antes, estaba desviando nuestra atención. Fuerzas con las que no nos enfrentaremos.
Jack Parpadio. Espera. Kaga rió entre dientes. Y amargados. Tienen miedo. Jack se inclinó. Espera. ¿Me estás diciendo que una flota entera se retirará? Ni siquiera los amenacé. No. Cagus dijo. No tenías que hacerlo. El comunicador sonó. De nuevo, solicitamos que liberes al señor de la guerra y abandones la nave. No interferiremos. Jack inclinó la cabeza. Fascinado. Eran soldados curtidos en la batalla y estaban negociando con él. Te diré lo que dijo. Déjame aterrizar en la estación neutral más cercana y podría considerar no vender esta nave al mejor postor. El pánico en sus voces era casi gracioso. Esa nave es un activo de guerra clasificado y no puede caer en manos civiles. Jack sonrió. Vaya, eso sí que suena a... Tú. Problema más. Murmullo frenético. Murmura, entonces a regañadientes, puedes aterrizar en el puesto de avanzada K-74. No interferiremos aquí. Jack cortó la calma, sacudiendo la cabeza. Increíble, Kago exhaló. Ya no eres solo un hombre, humano, ahora eres un símbolo. Jack se burló. Solo soy un tipo que se cansó de ser secuestrado. La mirada del señor de la guerra era firme, así no es como la galaxia lo verá. Jack no respondió. No tenía por qué hacerlo, sabía que Kager tenía razón. Las historias se propagaron rápido y el miedo se propagó aún más rápido. Simplemente reescribió las reglas. Un humano solo contra una nave de guerra, superando en maniobras a los mercenarios y obligando a una flota a retirarse. Eso no era algo que la gente olvidaría. El Hierro. Fon se estremeció al entrar en la bahía de atraque del puesto de avanzada K-74. Jack se puso de pie, rodando los hombros. Bueno, el capitán Lagarto parece. Aquí es donde nos separamos, Kager. Lo estudió un largo momento y luego, en voz baja, dijo, podrías llevarte más que esta nave, podrías llevarte un ejército. Jack se rió. Sí, no, gracias, gracias. No soy realmente del tipo dictador. La expresión del señor de la guerra permaneció indescifrable, tal vez. Pero, lo quieras o no, la galaxia nunca volverá a ver a la humanidad de la misma manera. Jack suspiró, pasándose una mano por la cara. Genial, justo lo que necesitaba. Infamia Intergalactica. Hizo un gesto a los oficiales restantes para que se llevaran a cagar mientras se llevaban al señor de la guerra. Jack echó un último vistazo al puente. La galaxia acababa de aprender algo valioso. Nunca subestimes a un humano y, definitivamente, nunca secuestres a uno llamado Bab Yaga.